Presidente. Por su intermedio quiero agradecer a la honorable comisión esta invitación, considerando efectivamente que fui invitado como abogado particular, pero este tema lo hemos discutido a nivel académico desde mi cargo actual. Quiero también hacer presente esta discusión que hemos visto en la universidad. Respecto a este proyecto de ley, lo primero que quiero señalar es que busca un sistema integral de protección y a nuestro juicio debe tener un sistema integral, políticas, planes, programas, organismos administrativos, judiciales, recursos económicos, procedimientos, etcétera. Y algunas de estas cosas que quiero a lo largo de la presentación ir hablando, vemos que carece este proyecto de ley. Ya lo hablaron mis antecesores, este Acuerdo Nacional por la Infancia y este proyecto se enmarca dentro del eje de protección y restitución de derechos de niñas y niños que han sido vulnerados. Quiero hacer presente también que no podemos desconocer que ya existe una iniciativa en tramitación que fue presentada el 4 de abril del 2017 y que se encuentra en primer trámite constitucional, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada de Niños y Niñas. A este respecto quiero hacer inicialmente un símil entre el proyecto del 2017 y el proyecto de 2018. ¿Ya? Su artículo primero, que es la creación del servicio, nos delata claramente que en realidad no hay mucha variación respecto de la creación de este organismo, salvo algunos elementos que son tremendamente importantes que ya los antecesores lo han señalado, como esta creación de una comisión de expertos, etcétera. Pero, ¿cuál es el problema central y por qué nos encontramos discutiendo hoy día? La discusión es, bueno, los niños actualmente en el país han sido vulnerados de sus derechos. La primera pregunta es, bueno, si vamos a legislar, ¿qué derechos vamos a proteger? ¿De qué vulneración de derechos estamos hablando? ¿Cómo vamos a brindar esa protección? Pero además, ¿qué acciones vamos a ejecutar frente a estas vulneraciones? El objetivo de este proyecto, lo inicial, y aquí van las críticas respecto específico del proyecto, el objetivo de este proyecto, y lo señala su articulado, es la protección especializada a niños y niñas. La primera pregunta entonces es, bueno, ¿qué se entiende por protección especializada? No existe en el proyecto actual la clarificación normativa respecto a qué vamos a entender por protección especializada. Y hay un dicho en derecho, estimado presidente, en latín antiguo que dice in claris non fin interpretatio. En lo claro no se interpreta. Esto no está claro. No delimita este concepto el de qué significa restituir y reparar. Es más, vamos a ver a lo largo de esta presentación que existe una confusión y hay elementos de conceptualización tautológica respecto de esto. Además, limita el concepto de vulneración grave a lo que se encuentra tipificado en la ley penal, en la ley de familia y en las demás leyes respectivas. Lo circunscribe al maltrato o al abuso, dejando de lado una serie de otras vulneraciones a derechos. Su artículo 2, ¿y por qué me voy al articulado siendo una votación general? Porque el articulado nos va a denotar que existen, la verdad, conceptualizaciones mucho más complejas que hacen necesariamente que esta comisión deba reenfocar su votación a través, a nuestro juicio, de una discusión mucho más profunda de la que se ha llevado a cabo. El servicio va a ejercer funciones con un enfoque familiar. ¿Qué es ese enfoque familiar? ¿Qué tipo de familia estamos hablando? ¿Seguimos el concepto de familia que lleva nuestra legislación actual? ¿Vamos a hacer un nuevo enfoque familiar? No lo sabemos. ¿Cuáles son los sujetos protegidos? Niños y niñas. Y aquí yo quiero hacer un paralelo de este artículo tercero. Esta ley incluye a sus familias, sean biológicas, adoptivas o de acogida. Es importante señalar que este proyecto lo limita a 18 años, salvo que se encuentren estudiando hasta los 24 años. El artículo 332 del Código Civil lo amplía hasta, por derecho de alimentos, hasta los 28 años. El decreto ley número 2465 del año 79 que crea el CENAME amplía de 0 a 18 y más de 24 para el caso de aquellos que tienen deficiencias mentales profundas. Este proyecto de ley lo que hace es ser incluso más restrictivo que nuestra legislación actual. ¿Cuáles son algunas funciones del servicio?
el mismo servicio dicta en su letra D, el artículo sexto de este proyecto, dicta los actos administrativos que otorguen la acreditación a los colaboradores del servicio previa aprobación del Consejo de Expertos. O sea, contrato a través de la alta dirección pública, este Consejo de Expertos, pero además este Consejo de Expertos que yo con mi propia supervisión y a través de mi propia normativa interna contrato, son ellos además los que van a acreditar a los colaboradores que también van a trabajar para mí como servicio. Por lo tanto, vemos un posible conflicto de funciones y algunos temas que hay que delimitar. El artículo sexto señala que los colaboradores están obligados a entregar la información que requiere el servicio. Pero ¿hasta cuándo dura esa obligación? ¿Qué pasa con la cancelación de ese registro? ¿Qué pasa con el derecho a la información, etcétera, etcétera? No vemos que existe una claridad normativa. Y no quiero detenerme, simplemente quiero hablar de estos términos jurídicos indeterminados. Esto que señala una intención, pero que en realidad no dice mucho. ¿Cómo operativizo esta normativa? Cuando yo digo que el director nacional tiene como función evaluar las líneas de acción, ¿qué significa eso? Digo, ¿está bien esta línea de acción? ¿Qué significa la evaluación en específico? Este Consejo de Expertos, si bien mi antecesor de políticas públicas de la UC señalaba que efectivamente el Consejo dura 3 años y que a su juicio no le parece un tiempo razonable, la verdad que le faltó un apellido, porque este Consejo puede renovarse hasta por 2 veces. Por lo tanto, este cargo eventualmente puede durar 9 años, más que el Contralor General de la República, más que el Presidente de la Corte Suprema, más que el Presidente de la República. O los diputados. Los pobres diputados. Por lo tanto, a nuestro juicio, este Consejo de Expertos también tiene algunos problemas de conflicto de intereses y que corresponden a otros servicios. Se señala que este organismo va a tener la capacidad de coordinar otros organismos públicos. Por lo tanto, mi pregunta inicial normativa es, ¿hablamos con estos otros organismos? ¿Tenemos que modificar también sus leyes orgánicas para efectos de incorporar estas modificaciones? No lo dice el proyecto. Líneas de acción de este proyecto, y quiero hacerlo muy sucintamente, me voy a enfocar en 3. Prevención focalizada, reparación y restitución de derechos, fortalecimiento y revinculación familiar. La prevención focalizada da una acepción negativa. Se dirige a evitar la cronificación de vulneraciones. Creo que podríamos decirlo en positivo. Línea de acción de reparación y restitución de derechos corresponde a las acciones enfocadas a la reparación. O sea, la acción de reparación corresponde a una acción de reparación. Eso es tautología. Eso, artículo 21. La línea de acción de reparación y restitución de derechos corresponde a las acciones enfocadas a la reparación. No dice nada. Los programas de esta línea de acción deberán entregar atención especializada dirigida a la reparación. ¿Qué es reparar, entonces? ¿Cuál es mi concepto jurídico de reparación? Artículo 22. Si ustedes leen esto, suena, y la verdad que sí quiero exponer que hay una muy buena intención detrás de este proyecto, pero hay un problema de técnica legislativa no menor. Artículo 22, y quiero citarlo textual a la comisión para efectos de plantear el punto que quiero plantear. Del fortalecimiento y revinculación familiar, como uno de los centros de acción de este proyecto. Los programas de la línea de acción de fortalecimiento y revinculación familiar se dirigirán al trabajo con los niños y niñas sujetos de atención del servicio y con sus familias, con el objeto de apoyar a las familias y otorgarles las herramientas necesarias para el cuidado y la crianza de los niños y niñas. Suena a poesía jurídica, pero no dice nada, no operativiza. Artículo 35. La asistencia técnica de los colaboradores es en la medida que estos lo soliciten. ¿No debiera también este propio servicio actuar de oficio? ¿No debiera yo tener la labor principal como garante, además de la niñez en el país, de supervisar y de capacitar cada vez que yo lo necesite? Solo me lo tienen que pedir
mis organismos colaboradores, organismos que además yo contrato, que yo les pago, etcétera. Creo además que de la supervisión, el articulado señala que ellos podrán contratar auditorías externas. Auditorías externas, insisto, yo soy el mismo que las contratos. Yo estoy contratando a mi auditor. A mi juicio, con los problemas que han habido, al menos debiéramos darle una vuelta mayor a esta legislación. También hay una repetición de normativa en este proyecto que a nuestro juicio es innecesario. Cuando las funciones del administrador de cierre en su artículo 46, letra D, señala poner en conocimiento de las autoridades competentes cualquier hecho que pueda ser constitutivo de delito, es una norma que ya está en el artículo 175 del Código de Procedimiento Penal, que señala que todo garante, en definitiva, tiene la obligación legal de denunciar cualquier hecho que sea constitutivo de delito. El personal del servicio, artículo 52, inciso segundo, que tenga trato directo con los niños y niñas, debe tener una salud mental y física comprobable, compatible. ¿Qué significa tener trato directo con los niños? ¿Significa qué? Yo lo atiendo como psicólogo, lo atiendo como abogado, lo veo, le tomo su ficha. ¿Cuál es el concepto del trato directo? O sea, mis antecesores hablaban también de la capacitación del personal. Hay específicamente un párrafo completo en el Estatuto Administrativo que señala las normas macros para capacitar a los funcionarios públicos. Eso es distinto de un programa de capacitación que lo puedo hacer a través perfectamente de un acto administrativo distinto de mi propio servicio. Yo no necesito redundar en normas que ya existen. Cuando yo digo que excepcionalmente el servicio puede prorrogar los convenios sin necesidad de un nuevo llamado a concurso, lo que estoy haciendo, a mi juicio, si no delimito bien cuál es este margen o cuáles son los criterios para poder prorrogar, atento contra el 19 número 21 de la Constitución, que no es menor. Este proyecto, en su número 2, señala, en su artículo 56, señala las priorizaciones normativas y como buen abogado ustedes comprenderán que de números carezco del conocimiento necesario. Pero sí me hace pensar que la prevención focalizada debiera tener al menos, la prevención debiera tener un recurso mayor como foco. No quiero redundar en esto de estos términos jurídicos indeterminados, artículo 57, implicancia del concepto de prioritario, hasta dónde yo voy a tener la obligación como organismo de otro lugar de atender prioritariamente a otro sujeto de este organismo, bajo qué modalidad, bajo qué programa, etcétera. ¿Cuáles son las propuestas posibles? Y en esto me quiero enfocar y terminar prontamente. Primero tenemos que delimitar cuáles son estos derechos protegidos por el servicio. Si yo voy a decir protejo la salud de los menores, tengo que entonces tener las normas necesarias para poder asegurar ese derecho. Tendré que tener personal capacitado en salud. Si voy a proteger el derecho, por ejemplo, a la identidad de los niños, por ejemplo, el derecho a la recreación, tengo que encontrar normas que operativicen esos derechos. En este proyecto no se encuentra explicitado qué derechos. Y quiero ahondar en este tema porque si el problema actual y la discusión actual se está dando por vulneración de derechos, es necesario que este proyecto se haga cargo de qué derechos va, en definitiva, a proteger. Tenemos que determinar con claridad los conceptos. Y hemos hablado qué es protección especializada, qué es reparación, qué es restitución. Agregaría todo acto de violencia, no limitándolo al maltrato o al abuso. ¿Cuál es el concepto de familia que vamos a utilizar? ¿Qué significa trato directo? ¿Qué es atención prioritaria? Debemos ampliar el concepto de los sujetos protegidos conforme al artículo 332 del Código Civil. No puede ser que esta normativa sea más restrictiva respecto de la atención de los niños que otras legislaciones. Tenemos que dar un especial énfasis en la duplicidad de las funciones y los posibles conflictos de intereses en el nombramiento, supervisión, en este consejo de expertos, en las licitaciones que vamos a hacer. A nuestro juicio, además,
el procedimiento sancionatorio que estipula si bien en esto quiero detenerme, si bien hay un procedimiento especial sancionatorio en virtud del tema que estamos tratando, la verdad que hay que revisar un poco también el estatuto administrativo, que señala un procedimiento sancionatorio que a mi juicio es bastante acorde y en los plazos también acotados, eh, que podría ser perfectamente aplicable a esta materia. Y también debiéramos evaluar la utilización, y lo dijo la subsecretaria al principio, de tomar elementos importantes de otras legislaciones, hacer un mix, ella señaló, y repensar este proyecto a través de indicaciones sustitutivas. Muchas gracias, Presidente. No, usted, don Magdiel Nichols, muy agradecido. De verdad.